Hola, en este video intentaremos responder a la pregunta ¿qué es la filosofía de la ciencia? Para esto nos serviremos de dos textos los cuales están apareciendo en algún lado de la pantalla y que estarán mejor referenciados en la descripción del video. Para poder hablar sobre la filosofía de la ciencia, debemos saber cómo se originó el término que usamos actualmente. Según Alfredo Marcos, existe la creencia de que la filosofía de la ciencia se originó con el neopositivismo del siglo pasado, el cual concibió a la filosofía de la ciencia como un reemplazo hacia la filosofía tradicional, una manera de otorgarle el rigor necesario del que carecía la filosofía que se había practicado hasta ese momento. Sin embargo, según el autor, pareciera que la filosofía de la ciencia se remonta a tiempos mucho más lejanos, incluso a Platón o Aristóteles, pues con Platón, con textos como el Menón, la República o incluso el Teteto, ya se esbozaban ciertos temas que hoy consideramos pertenecientes a la filosofía de la ciencia, así como con Aristóteles en sus obras de los analíticos. Por otra parte, en el texto de John Lowsey, se tratan cuatro visiones diferentes sobre lo que podía consistir la filosofía de la ciencia. La primera consiste en tratar las implicaciones que la filosofía de la ciencia podría tener en algunos otros campos del conocimiento, tales como la ontología o la ética. La segunda se trataría de descubrir los presupuestos y predisposiciones de los científicos a la hora de investigar los hechos de la naturaleza. La tercera nos dice que la filosofía de la ciencia debería dedicarse a esclarecer los conceptos que utilizan los científicos cada vez que hacen sus prácticas. Y la cuarta consiste, podríamos decir, en un análisis sobre el método científico, sobre cómo los científicos realizan su tarea de analizar los hechos de la naturaleza. Respecto de esto, podremos observar cómo algunos filósofos ya se habían concentrado en este enfoque, tal como Aristóteles cuando habla sobre los razonamientos inductivos o deductivos. A pesar de esto, puede que no siempre sea tan fácil analizar este tipo de cosas, pues hay ocasiones en las que el método científico se ve altamente relacionado con cómo los científicos hacen su práctica, cómo lo llevan a la práctica. No es el propósito del filósofo decirle al científico cómo debería entender tal o cual concepto o cómo debería hacer tal o cual actividad, pues generalmente el filósofo desconoce cómo se llevan a cabo las prácticas científicas. Más bien, este debería limitarse a ayudar al científico a aplicar la metodología, según, claro, esta cuarta visión. Hay quien piensa que la filosofía de la ciencia debería salirse de los llamados cánones analíticos, de los cuales al menos desde el siglo pasado ha estado dependiendo, y que debería reintegrarse a las demás ramas de la filosofía, como según Alfredo Marcos, ha ocurrido desde la antigüedad hasta la modernidad. Y según dice, la filosofía de la ciencia no debe más al neopositivismo que a otras muchas tradiciones del pensamiento. Podríamos concluir, de acuerdo con lo que hemos revisado hasta ahora, que la filosofía de la ciencia consiste, sí, en el análisis metodológico de las ciencias, pero este enfoque podría abrirse un poco más e incorporarse incluso a las otras tres visiones que hemos revisado durante el video, puesto que así podría ayudar a enriquecer aún más la visión de la ciencia desde la filosofía. Muchas gracias por ver el video. Como mencioné anteriormente, la referencia se encuentra en la descripción del video y gracias por ver.